Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Manuel Yupanqui, siempre con esta tarea de poder compartir videos y poder cada día más abrir los ojos a la realidad que vivimos en serio, a la realidad que en realidad estamos viviendo y que muchas veces no nos damos cuenta. Últimamente he estado reflexionando muchas cosas. Y una de estas cosas pues es que hay muy poco empleo, hay muy pocos puestos de trabajo. Y si los hay, pues son muy bajos los salarios, son muy bajos los sueldos, son muy bajos la recompensa que te dan por el trabajo que desarrollas. A diferencia del tiempo que trabajas, a diferencia de todo lo que tienes que dejar de hacer por desarrollarte en ese trabajo. Quiero compartirte algo y por favor deseo y te invito a que mantengas tu mente abierta, a que puedas recibir esta información y puedas analizarla sobre todo porque si te pones a pensar en esto vas a darte cuenta que esa es la razón por la cual nos encontramos. Claro que no lo es todo, es una pequeña parte, pero es importante saberlo, ya que esto no lo enseñan en las universidades, no lo enseñan en la escuela, no lo enseñan en ningún otro lado. Tal vez una pequeña parte en las clases de historia o alguien que lo sepa, pero no sepa cómo es que esto ha sido la razón de todo esto. Hemos vivido muchas tendencias, hemos vivido muchos cambios, estamos en otra era, hemos vivido 4 eras. Y hoy en día, como todo cambio de era, hay crisis. Todo el tiempo hay crisis. Y la verdad es que es muy alarmante, porque te lo voy a poner con un ejemplo. ¿Qué sucede cuando en el mercado o cuando, claro, en el mercado hay una gran cantidad de fruta o de una verdura? Por ejemplo, que haya una gran cantidad de mandarinas. Cuando en el mercado existen muchas tiendas, existen muchos productos de algo, mucha cantidad de un producto, pues normalmente el precio tiende a bajar, ¿verdad? Porque hay una gran cantidad de productos. Pero ¿qué sucede cuando el producto empieza a ser escaso? Entonces significa que el precio de ese producto empieza a elevarse. Y bueno, si nos ponemos a pensar, esto sucede igual con el mercado laboral. Hoy en día salen miles de personas, miles, millones de personas todos los días, todos los meses, todos los años de las universidades preparándose después de 5, dependiendo de la carrera, 10 años para salir a buscar un trabajo. Y salen emocionados a imprimir sus currículum, a de repente tratar de ser beneficiado del contacto de alguien. Y se dan cuenta pues que el mercado laboral está muy, pero muy escaso, está muy escaso, amigos. Y por favor, mantente al tanto de esto. Muy aparte de que haya muy poco empleo, a veces nosotros hacemos las cosas, pero las hacemos sin pensar, lo hacemos porque simplemente las demás personas lo hacen y como es algo normal, entonces nosotros también lo hacemos. Pero pongámonos a pensar, volvamos a esa postura de reflexionar y filosofar. ¿Por qué es que uno trabaja? ¿Por qué uno tiene que ir a trabajar? ¿Por qué uno no puede ser libre? Si se supone que el 27 de julio, 28 de julio, fue la independencia de nuestro Perú, de nuestro país, y fuimos declarados libres. Libres para poder hacer lo que nosotros deseemos, querramos. ¿Y por qué vivimos esclavos en un trabajo? ¿Y por qué digo esto? Porque sinceramente el empleo es la evolución de la esclavitud que llegó a un punto extremo en la era agrícola. Reflexiona, ¿por qué es que trabajamos? O bueno,
¿Cómo es que nació el empleo y por qué es que existe el empleo? Remontémonos hace unos años atrás. Miren, vamos a ver un poquito de esto. Ya se trata más que todo sobre las tendencias económicas, sobre las eras que hemos vivido, esos cambios económicos que hemos vivido, que normalmente muy pocas personas saben de esto. En la era agrícola, la persona que podía tener un buen estilo de vida era la persona que tenía la tierra. El activo más importante era la tierra. Existían dos maneras. O bien tenías la tierra y si no tenías la tierra, pues trabajabas para el que tenía la tierra. La esclavitud predominaba en esta era. ¿Por qué razón? Porque las personas que no tienen la tierra, pues simplemente tenían que trabajar para el que no, para el que tenía la tierra, ¿verdad? Pero esto no era algo que tú decidías, porque las personas eran compradas para ser vendidas. Y en este caso tu vida ya no te valía, ya no tenías control de tu vida, porque tú eras comprado por alguien para ser explotado. ¿Sí? Mira, tú eras comprado por alguien para ser explotado. O sea que tú no tenías decisión de tu vida, tú no tenías el control de tu vida. Te explotaban, te pagaban. Bueno, ¿qué pagaban? No existía dinero. Te daban de comer si querían o no. Te explotaban hasta tal punto que tú pues no podías discernir porque simplemente tú no tenías prácticamente, eres una máquina para trabajar, ¿ok? En ese entonces no existía el dinero, existía el trueque. Entonces siguió durante 10.000 años esto, siguió durante 10.000 años la era agrícola, duró 10.000 años, 10.000 años duró la era agrícola. Y hay algunas personas que aún viven y son parte de esta era. Claro que hay algunos que ya murieron, pero son muy pocos los que aún viven, que son parte de la era agrícola. Después de muchos años, por allá por la Italia renacentista, apareció alguien que dijo, oye, espérate, ¿por qué razón tenemos que trabajar para el que tiene la tierra? ¿Por qué mejor no me vuelvo productor? Convierto la materia prima y la convierto en un producto. Y así nació la era industrial. Una persona que se dio cuenta que podía transformar la materia prima y convertirlo en un producto terminado. Y es así como nacieron los procesos, así es como nació la producción. Nacieron las fábricas, las compañías, los empresarios. Eran aquellas personas que tenían la capacidad, el pensamiento libre para pensar, valga la redundancia, y sobre todo la empresa. Pero pongámonos a pensar un ratito, aquí no existía tecnología, aquí no existía las máquinas que hoy tenemos. Había un gran desabastecimiento. Existía la idea, estaba la empresa, queríamos hacer algo, pero necesitábamos de quiénes, de personas que trabajasen en esa empresa. Entonces el Estado incipiente, ¿qué fue lo que hizo? Creó la escuela pública obligatoria con la finalidad, ojo aquí, con la finalidad de que tú ingreses en un proceso de entendimiento, de preparación, de educación, de formación durante muchos años para que cuando termines de prepararte salgas listo para ir a buscar una empresa en la cual trabajar. Significa que el sistema educativo tradicional en ese entonces preparaba a las personas simplemente para trabajar. Entonces ya habían dos opciones, o trabajabas para la era agrícola o trabajabas en la era industrial. Entonces las personas empezaron a trabajar, pero ojo, no había sueldo mínimo todavía, no había un horario fijo. La esclavitud que había en la era agrícola se exacerbó, siguió todavía en la era industrial. Entonces el empresario agarraba a las personas, las metía a sus empresas y ellos decidían cuánto les querían pagar, si es que le pagaban o no, si es que le pagaban al día o la semana, al mes. Ellos decidían si le pagaban o no. Y las personas eran totalmente explotadas. ¿Por qué? Porque el empresario quería aumentar la producción para incrementar sus ganancias. Y es así cuando a la persona, cuando le tocan la dignidad en lo más profundo, porque a estas personas inclusive eran asesinadas por el simple hecho de no
cumplir con los requisitos de la empresa. Es así como se levantaron y se dio la revolución industrial, la revolución francesa como se le conoce. Y las personas se levantaron, quemaron las fábricas, destruyeron todo porque sabían que ellos necesitaban ser respetados. Y es aquí que una gran cantidad de empresarios se reunieron para crear el derecho laboral. Aquí nacieron ya todas estas cosas, las instituciones, las leyes, empezaron a crear el horario fijo, empezaron a crear el sueldo mínimo para la persona, para dignificar al trabajador. Entonces, ya no se les pegaba, ya no se le podía pegar porque incurrían en la violación de la ley penal. Entonces la persona ya tenía derechos, ya tenía respeto. Pero ponte a pensar, en este entonces ya no le pegaban físicamente, ya no le podían pegar físicamente, ya le pagaban un sueldo mínimo, ok, pero le seguían pegando psicológicamente. Les decían, mira, si tú no rindes, si tú no cumples con los requisitos, allá afuera hay una gran cantidad de personas esperando tu puesto. Así que o te pones las pilas o te vas. Y si te das cuenta, eso todavía perdura. Hoy, 2019, perdura, ¿o no es así? ¿Ok? Entonces, el empleo, el trabajar, el educarse, el prepararse para salir a trabajar, nació en la era industrial porque había un gran desabastecimiento de personas que trabajasen en las empresas de los empresarios. Y los empresarios eran muy pocos los que tenían la capacidad para invertir y sobrevivir durante 40 años una vez construido el sistema y poder ser exitoso. Entonces, si en la era agrícola eran dos cosas, o tenías la tierra o trabajabas para el que tenía la tierra, en la era agrícola o eras el que tenía la empresa o trabajabas para el que tenía la empresa. Pero para trabajar para el que tenga la empresa tenías que prepararte, educarte, profesionalizarte y ser un empleado profesionalizado, esclavizado. No estoy en contra de las carreras, amigos. No estoy en contra de las carreras, no estoy en contra de los profesionales, pero es por esa razón es que estamos hoy como estamos. La era industrial ya terminó. Estamos en la era de la robótica, porque la era de la informática ya terminó también. La era industrial terminó con la aparición de la primera computadora que dio por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Es aquí, en 1945, en que empiezan a investigar, a buscar información, a querer perfeccionar la computadora. Y es aquí donde nacen todas estas tecnologías, las computadoras, los celulares, los teléfonos, los autos, la máquina de Watson, de vapor, y aparecen todas estas cosas, aparecen también la producción en masa, aparece la tecnología, las máquinas, maquinaria y equipo, que ha permitido grandes avances y que ha hecho una gran evolución en tan poco tiempo. Y las empresas, las universidades siguen sacando, siguen preparando profesionales para trabajar en una era que ya terminó. La era de la informática permitió tener una vasta información para que tú y yo sepamos cómo emprender, porque gracias a la globalización, al Tratado de Libre Comercio, gracias a la sistematización de procesos, a la automatización de procesos, es que podemos tener una empresa propia hoy en día en Internet. Ya hemos visto cómo países están quebrándose por las fusiones, por las automatizaciones, por los grandes despidos masivos de empresa, como el que ocurrió hace muy poco en el gobierno de Fujimori. Se vendieron las empresas y muchas cosas que pasaron, y no estoy para esto, pero ponte a pensar, amigo, si Venezuela, Argentina, en otros países se está quebrando la economía porque lo único que hacen las personas, los ciudadanos, es prepararse solamente para trabajar. ¿Qué pasa contigo después de 5 años y 10 años de laborar, que te digan que la economía se cayó?
y tú no tengas un fondo de emergencia, no tengas un ahorro, no supiste emprender, no tuviste tu propia empresa, no tuviste tu propio emprendimiento, no pudiste darle a tu futura generación y a tu familia presente un respaldo. Porque simplemente en las universidades y en las escuelas no enseñan educación financiera, no enseñan cómo controlar tus miedos, no te enseñan a emprender, porque en la era industrial las escuelas fueron creadas simplemente para formar empleados, no para formar empresarios. No para formar empresarios. Y si en alguna carrera te enseñan a montar empresa, pregúntale si esa persona tiene empresa. Si una persona te enseña de finanzas, pregúntale si es que esa persona está bien con sus finanzas. O sea, te enseñan cosas que ellos no ponen en práctica. Y es por esa razón que estamos como estamos. Hoy en día vivimos en una época en donde el empleo cada vez es escaso, donde el desempleo es enorme, alarmante su índice de desempleo. Muchas personas están empezando a trabajar en algo que no fueron preparados durante 5 años. Amigo, tú que estás viendo este video, que posiblemente ya eres profesional, ya estás laborando, ya estás trabajando, ya estás o estás estudiando, ponte a pensar, ¿por qué es que no hay respeto en las personas? ¿Por qué crees que los venezolanos hacen todo eso? ¿Tú crees que lo hacen porque les gusta? Lo hacen porque quieren sobrevivir. Y tú, creo yo, en esa misma postura, haríamos lo mismo para sobrevivir, para poder darle calidad de vida a nuestra familia. Pero no la hay, entonces ¿qué queda? ¿En realidad vas a esperar que tu economía se desacelere para ponerte las pilas y prepararte para formarte como empresario? Porque cuando tú trabajas para otra persona, tú no dependes de ti, dependes de otro. No tienes control de tu vida, tu jefe controla tu vida. Te define cuánto vas a ganar, cuántas horas vas a trabajar y si es que ese día te quedas o no, si es que es vacaciones. No tienes, amigo, amiga, no tienes control. Porque recuerda que el empleo es la evolución de la esclavitud. Si no, date cuenta, mira cómo están las cosas, amigo, amiga. Por favor, abre los ojos. Mira cómo pasó la crisis económica de Estados Unidos. Muchas personas, cuando terminó la guerra, esta es otra cosa. Muchas personas, cuando terminó la guerra, había muy poca población en Estados Unidos y el Estado empezó a incentivar a la población a poblarse. Y muchas personas empezaron a reproducirse para repoblar la población de América, de Estados Unidos. Y hubo una gran cantidad de personas que nacieron en esos tiempos, se les llama los baby boomers. Es así como muchas personas y la industria del cuidado del bebé creció. Todas esas personas empezaron a crecer y la industria de la educación creció. Todas esas personas empezaron a desarrollarse y creció la industria de las universidades, creció la industria de la finca raíz, creció la industria también de las pensiones. Y con ese dinero empezaron a querer mejorar la economía porque iban aportando a su jubilación que en algún momento la iban a recibir. Después de muchos años, muchas personas están saliendo de sus puestos esperando su jubilación y muy pocas la tienen. Después de que se endeudaron, después de que hipotecaron sus casas, después de que compraron comodidades, después de que hicieron tantas cosas, se dieron cuenta que necesitaban aprender a administrar, invertir y desarrollar su dinero. Y no es que hablo de dinero, amigos, es porque es alarmante el índice de mentalidad de pobreza que tenemos los latinoamericanos y los norteamericanos. Es alarmante cómo es que nosotros nos preparamos, estudiamos, profesionalizamos, salimos, trabajamos para otro durante un tiempo con el pensamiento que en algún momento nos volveremos libres. Y después de 40 años de trabajo te das cuenta que no valió la pena. ¿A cuánta gente ayudaste a mejorar su vida personal, económica y familiar? Hoy en día necesitamos nuevas respuestas, necesitamos una educación que complemente, necesitamos algo ya. Y este video es para que tú, por favor, abras los ojos y te des cuenta que necesitamos formarnos como empresarios y dejar atrás
esa mentalidad de pobreza que tenemos arraigado en nuestra mente. Espero que te guste, por favor reflexiónalo, y si estás en búsqueda de esa escuela que te prepare a ti en desarrollo personal, en tus principios, en tus valores, que te enseñe a emprender, que te enseñe a tener tu propia empresa en esta nueva era, a la par de que te estás preparando como profesional, porque yo no estoy en contra de las carreras, pero sí estoy en contra en que la gente, las personas, mis amigos, salgan no como ganadores, sino como perdedores, que no sepan lo que está pasando en este mundo. Si estás en búsqueda de esa escuela, conozco de una escuela que te va a preparar para que tú te formes como un empresario y podamos ayudar a otros a hacerlo también y poder levantar la economía de nuestro país, de nuestro Perú y la economía de cualquier país. Así que amigo, por favor, abre los ojos, investiga, lee los libros de Robert Kiyosaki, lee Padre Rico, Padre Pobre. El siguiente libro después de ese es El cuadrante del flujo del dinero. Luego lee El negocio del siglo XXI y La escuela de negocios. Te vas a dar cuenta por qué razón es que estamos como estamos. Así que amigo, cuídate mucho, amiga, querido maestro, querido profesor, docente, querido ejecutivo, querido bancario, cualquier persona, ingeniero, médico, cualquier persona que esté viendo este video, por favor, apoyémonos entre todos, porque se puede lograr una revolución para mejor, para ti, para mí y para todas aquellas personas que de verdad quieren ser felices en la vida. Cuídense mucho y espero que este video te haya gustado. Nos vemos, tu amigo Manuel Yupanqui.